Entonces, los condicionales son unas sentencias que me permiten a mí tomar una decisión basado en una condición. Como en todo lenguaje de programación, tenemos una sintaxis o la forma en que se puede escribir un condicional. Estamos viendo un lenguaje de programación C++ que si lo aprendemos bien, nos puede llevar a otros niveles de programación usando lenguajes de programación más robustos y mucho más interesantes. Pero la esencia de eso es aprender la estructura y la sintaxis. Más que usted me entregue un ejercicio, más que usted me entregue y me cumpla porque ve un video y lo hace tal como en el video, no. Mi interés primordial es que usted entienda la estructura. Ya sabemos la forma y cómo se compone un programa de entrada, proceso y salida. Y siempre va a ser así prácticamente. Pero dentro de los programas hay momentos en que se tiene que tomar decisiones. Imagínese un programa para tomar una decisión de determinar si usted es apto o no es apto para votar en las elecciones populares, ¿cierto? O imagínese un programa si usted es apto o no apto para ingresar a las fuerzas militares. Y todo el tiempo son condiciones. Sí, 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 sí cumple, sí no cumple, sí cumple. Entonces, los lenguajes de programación fueron diseñados para eso, para tomar una decisión basado en una condición. Yo hice un Excel aquí, porque en Excel también se puede programar. Hice un Excel con las estructuras sí, con la estructura y con la estructura o. Y quiero que me presten mucha atención. Tengo el dato 1 y el dato 2. Y aquí voy a tomar un resultado. Y quiero que me escuchen esto. Los sís son como si yo hiciera preguntas. Y si yo te hago una pregunta, tú me vas a responder esa pregunta. Y esa pregunta solamente tiene dos respuestas, o una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Voy a hacer lo siguiente. En Excel, un sí se haría así. Yo coloco sí y él me hace una prueba lógica, me hace una prueba lógica, es decir, la condición. En C++ sería esto, la condición. Yo aquí puedo colocarle y voy a decir, el dato 1 es igual a 2. Les pregunto, si yo le hago esa pregunta, ¿usted qué me va a decir? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Usted me va a decir, profe, es verdadero. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición. Esta celda, que se llama B2, es igual a 2. Los que vimos Excel el año pasado recordamos más o menos eso. Verdadero. Entonces, yo aquí voy a colocarle es igual. Un ejemplo, yo le doy la respuesta así. Yo no escribo verdadero, no. Yo escribo una respuesta que yo pueda entender. Y la otra, si no es igual, si la otra opción es la falsa, pues yo escribo no es igual. Y en Excel, pues debo escribirlo entre comillas. Mire la sintaxis de Excel, que es diferente, un poquito diferente a C++, y se escribe todo así. Entonces, noten esto. Condición, respuesta verdadera, respuesta falsa. En C++ es así. Condición, respuesta verdadera, instrucción 1. Else, que es si no se cumple, respuesta falsa. Entonces, si yo aquí le doy Enter, me dice es igual. ¿Por qué? Porque me está respondiendo la parte verdadera. Y si yo hago esto mismo en Excel o en C++, vamos a tener un resultado igual. Para esto funciona sí, la función sí, sí, igual, no, igual. Esto es la función sí. Ahora, vamos a encontrar aquí una función que se llama i. La i es un condicional que me permite evaluar una o más condiciones. Una o más condiciones. Ejemplo, voy a colocar acá, me gusta hacerlo en Excel porque lo entendemos un poco más. Valor lógico 1, yo le voy a decir i es igual, o sea, B3 es igual a 3, punto y coma. El otra condición es que C3 es igual a 4. Les pregunto, ¿la respuesta que me va a dar ahí es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Ok, muy bien. Estos dos es una condición. B es como si yo hiciera una pregunta. ¿B3 es igual a 3? Sí, profesor, verdadero. ¿C3 es igual a 4? Sí, verdadero. Aquí tengo dos y yo puedo colocar muchas más aquí en adelante. Todas las condiciones. Y él las evalúa. ¿Qué evalúa? Que se cumplan. En este caso,
El I, escúcheme muy bien, el I exige de que todas se cumplan. Ejemplo, voy a darle enter y él me da la palabra verdadera. Pero si yo cambio el 3 por un 5, me dice que es falso. ¿Quién me dice por qué me da falso? Porque es una condición, porque pues, el programa ya está diseñado para eso, ¿no? Excel tiene como esa función ya, ¿no? No Porque necesariamente. Tiene condicional. la condición dice que es La igual a condición, 3. la condición no se cumple. Esa es la respuesta lógica. Muy bien. La condición no se cumple. Porque yo le estoy diciendo, B3 es igual a 3 y acá es un 5. Si alguna de estas dos no se cumplen, me va a dar falso. Y eso lo vamos a usar mucho en programación, en los ejercicios. Y yo creo que en los videos les explicaban esa parte. Ahora, el O. El O es como esa parte flexible. Es decir, que alguna parte de algunas condiciones, si alguna se cumple, le da verdadero. Hago lo mismo, selecciono B4 igual a 4, punto y coma, y ahora selecciono C3 igual a 5 y cierro paréntesis. Note que el O en C++ es con unas rayitas paralelas y el I en C++ es con la I inglesa, creo que es, y el if. Entonces voy a darle enter y me dice que es verdadero. Y exacto porque algunas de las dos están cumpliendo. Pero si yo modifico el 4 por un 5, me sigue dando verdadero. ¿Por qué? Porque el 4 sí, porque el C4 sí está dando, yo creo. Pues tal vez uno de los dos sí está dando. Porque hay una Muy condición bien. que sí se Ajá. cumple, Porque ¿no? la condición es que Exacto. uno de los Hay dos se una cumpla. condición que se cumpla. Alguna de las dos se cumple. Esta es la diferencia entre el I, entre el O y entre el sí. ¿Listo? Ok. Ahora, teniendo en cuenta esta explicación, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto de la condición if, I y O? ¿Es las que más vamos a usar? ¿Cómo es? El Swiss es una sentencia muy parecida al if, pero ¿qué pasa? Solamente mejora su interfaz y su forma de entenderlo. ¿Eso qué indica? Que en vez de yo ponerme a escoger si el caso 1 es 1, si el caso 2, 2, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, es una interfaz. Solamente si usted tiene la lógica claro, si B2 es igual, por ejemplo, si yo podría ponerme aquí, otra si B4 es igual a 4 y otro si eso se cumple y abro y otro, si es diferente, es añadir muchos sís por cada condición. Entonces, el Swiss lo que me permite es, hey, solo evalúe una, digita un número, él me dice, digita un número, el número 1, y él evalúa todos los números, todos los casos que la persona puede digitar, porque yo le estoy diciendo del 1 al 5, entonces hago 5 casos. Si el usuario digita el 1, entonces pues le digo es el número 1. Si el usuario digita el 2, le digo es el número 2. Si el usuario, y así Y sucesivamente. así Si hasta el el 5, usuario, esperando hasta que dé un número que no sea 5 y ahí le lanza que no el es, default, está en el rango. exacto. Ajá, el default. Cuando la persona digita un número diferente al del 1 al 5, pues va al default y le dice, hey, no está en el rango del 1 al 5. A mí me faltó aquí. Y un break. Es muy, muy parecido al condicional, solo que cambia la interfaz. Y tú defines lógicamente cuál quieres. Si hacerlo por el lado largo de los sys o hacerlo por una forma más esquemática, llamo yo, en switch de forma escalonada, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Entonces, por ejemplo, usted va a un cajero automático. Elija la opción que quiere realizar. Tipo de cuenta, ahorros o corriente. Entonces, ya la persona yo le digo a cuenta. Si él escoge 1, es ahorro. Si escoge 2, corriente. Y es mucho más fácil, es mucho más esquemático la programación. Entonces, para eso funciona el switch. Tomar la Veo. opción de abrir los corchetes, esto es muy importante, y le digo, si usted digita un 0, pues de una vez le estoy diciendo su número 0 y ya se acabó el programa. Listo, el número 0. Eso es lo que le estoy indicando en esta parte. Note que aquí
tengo que sacar otro corchete diferente por cada uno. El else if es como yo escribir si no. Es decir, como que si no se cumple esta, entonces se va a cumplir otra. Hay otra opción. Eso es el else if. Entonces, else if. Y viene acá algo importante, y es que el número que yo estoy digitando lo voy a dividir en dos. Hay algo que se llama el mod. ¿Sí? Esto mod lo que permite es dividir ese número y sacar su residuo. Y eso lo hace una función llamada mod. Pero en este caso la abreviamos con esta función. 2, o sea, yo estoy diciendo que ese número lo dividamos en 2 y si el residuo es igual a 0, pues entonces me va a dar un número par, si no, es impar. Ahora, si usted divide 8 en 2, el residuo le va a dar 0. No estoy hablando de que el resultado, ¿no? Es diferente el residuo. Señora, ejecutamos, me dice que hay un error de sintaxis. Ok, vamos a revisarlo. Voy a digitar el número 4, me debería decir que es par. El número es par. ¿Ven? Esa es la forma fácil y sencilla de entender cómo determinar un número par o un número impar. Cuando hablamos de carácter nos referimos a una letra, ¿listo? Un número, cualquier tipo de... Pero me tiene que evaluar si lo que yo digite es una vocal minúscula o no. Esa es la primera parte. Yo digito la A, él me tiene que decir la A es una vocal, la E es otra vocal, la I es otra vocal, la O es otra vocal, la U es otra vocal. O sea que Entonces, si yo pongo M no sería una vocal. Entonces, esa sería otra parte, que ya decía, bueno, usted digitó una letra que no está dentro de las vocales. Les pregunto, ¿cuál escogen ustedes? ¿Las 5 vocales o todas las letras del abecedario? Y comenzamos a validar. Todas las letras. No, las 5 ¿Todas las vocales. letras? ¿Por qué Las No, porque vocales. son 5 vocales, solo porque Pero, son las vocales. pero digamos, si uno pone, digamos, la F, se supone que el sistema le debe decir que no, o sea, que no está incluido. Pero es que Pues de tú todas maneras, simplemente en la última no parte la en pongas, el sino que colocas, dices como es la que hay última una opción, vocal simplemente diferente a la colocas Ok,